Después del funeral, mi casa en Alquería Blanca, un pequeño pueblo encalado de la costa de Cádiz, se convirtió en un lugar extraño para mí. Era como si el aire dentro se hubiera vuelto denso, irrespirable, las paredes me oprimieran y las puertas no crujieran por el tiempo, sino por el dolor. Incluso el viejo banco de madera junto a la entrada, donde Javier solía leer el periódico con sus pantalones de chándal y un huevo duro en el bolsillo, ahora parecía mirarme con reproche. Estaba sentada en la cocina, vistiendo un ligero vestido de lino blanco con pequeños lunares azules que se pegaba a mi piel por el calor. Tenía las piernas encogidas bajo la silla y la taza de té a medio beber se sentía pegajosa entre mis dedos. Por primera vez en 3 semanas, las persianas estaban subidas. El sol andaluz se deslizaba tímidamente por el papel pintado descolorido, arrancando motas de polvo del tiempo suspendido en el aire. Llamaron a la puerta. Me sobresalté. No esperaba a nadie. En el umbral estaba Mateo, el amigo de mi sobrino Diego. La última vez que lo había visto, hace quizás 7 años, era solo un chaval flacucho, con las orejas salidas y las rodillas siempre cubiertas de moratones. Ahora, frente a mí, había un hombre hecho y derecho con una cazadora negra, una barba de 3 días y unos ojos increíblemente cansados. Sostenía un recipiente de plástico en las manos. Isabel, dijo, algo cohibido. Me enteré. Te he traído esto. Una tortilla. La he hecho yo mismo. El corazón me dio un vuelco. Por el gesto, por el hecho de que alguien, en alguna parte, todavía se acordaba de mí. Me hice a un lado en silencio. Entró, y fue como si la cocina lo absorbiera junto con una bocanada de aire fresco y calor humano. Se sentó en un taburete. Yo me senté frente a él, sin siquiera limpiar las migas de la mesa. Me habló de Sevilla, de su trabajo en un taller mecánico, de cómo había cambiado la calle donde él y Diego jugaban de niños. ¿Y tú cómo estás?, preguntó de repente, tocando suavemente mi mano sobre la mesa. Sus dedos eran ásperos, con callos, pero emanaban un calor que me recorrió el brazo. No aparté la mano. Al contrario, me permití, por un instante, no sentirme tan sola. Quédate a tomar un té, dije, sorprendiéndome a mí misma por el sonido de mi propia voz. Nos sentamos en silencio en el salón. Él en un extremo del sofá, yo en el otro, envuelta en una manta de lana con flecos a pesar del calor. Entre nosotros, un cojín con un erizo bordado. Un regalo de Javier. Su voz, cuando finalmente habló, fue como una linterna en la oscuridad, una que no te guiaba hacia el pasado, sino que te devolvía a la vida. De repente, preguntó por Javier. Le conté cómo me rascaba los talones por las noches mientras veíamos la tele, cómo olía su tabaco mezclado con el aroma del mar. Mateo me miraba, pero no como se mira a una viuda. Me miraba como a una mujer. Y en ese silencio, algo cambió. Se quedó. Por la noche, nos acostamos en extremos opuestos del sofá, pero yo podía sentir su respiración en la penumbra. En algún momento, mientras me giraba, su mano rozó mi espalda. No fue un toque apasionado, sino un recordatorio. Todavía estás viva. Por primera vez en muchas semanas, no me sentí como una cáscara vacía. Me desperté antes que él. Llevaba puesta una vieja bata de felpa rosa, descolorida por los lavados y el tiempo. Caminé descalza hacia la cocina y el frío de las baldosas me quemó las plantas de los pies, devolviéndome a la realidad. Él ya estaba allí, junto al fuego, con la misma camiseta negra del día anterior. Estaba haciendo café. El aroma a café recién hecho, denso y rico, llenó el silencio, desplazando el rancio olor a pena. Se giró, me miró, y en su mirada vi por primera vez algo que no era lástima. No era compasión por la viuda en su vieja bata. Era un interés puro, genuino. Instintivamente, me ajusté el cuello de la bata, intentando ocultar la pálida piel de mi cuello.
Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Se acercó y, antes de que pudiera retroceder, apartó con delicadeza un mechón de pelo de mi frente. Fue un contacto que no pedía nada a cambio. No trataba sobre el deseo, sino sobre el regreso. De repente, comprendí con una claridad dolorosa cuánto había echado de menos algo así. ¿Entiendes que todo esto no está bien? Susurré, y la voz me traicionó con un temblor. Lo entiendo, respondió en voz baja, sin apartar la mirada. Pero volvería a hacerlo. No pude rebatirle. Pasaron 3 semanas desde aquella mañana. Mateo pareció disolverse en la casa. No se imponía, no forzaba conversaciones, pero estaba ahí. Simplemente estaba. Por la mañana, me encontraba en la cocina gachas de avena o tostadas con tomate y aceite de oliva. Por la tarde, traía panecillos frescos o churros del mercado. Seguía durmiendo en el sofá, pero ahora la casa siempre tenía un sutil aroma a su champú y al calor de su cuerpo, como si todavía estuviera cerca incluso cuando se iba al taller. Me sorprendí a mí misma esperando el sonido de sus pasos en el pasillo. Empecé a colgar mi camisón de seda de color lavanda de forma que se deslizara descuidadamente del hombro cuando pasaba frente al espejo. Comencé a usar medias finas de encaje bajo mi ropa de casa, algo que no había hecho en años. Los hábitos que me había obligado a abandonar tras la muerte de Javier volvían a la vida, como flores tras una larga sequía. Una mañana, mientras estaba de pie junto al fregadero con ese mismo pijama de lavanda, oí cómo entraba. Se acercó en silencio por detrás, apartando un mechón húmedo de mi sien. Su voz sonaba ronca, recién despertado. Isabel, ¿te sienta bien el silencio? Contuve la respiración. No me tocó más, simplemente se quedó a mi lado. Pero fue suficiente. Sentí como algo vivo, olvidado durante mucho tiempo, se removía bajo mi piel. Más tarde, lo vi en el patio. Luchaba con una vieja y terca parra, vestido con una camiseta vieja con las mangas subidas, que dejaban al descubierto unos brazos fuertes y bronceados. Su rostro brillaba de sudor y la luz del sol incidía en su cuello, marcando cada músculo. Fui al dormitorio, abrí el armario y elegí mi vestido de lana de color miel con un cinturón de cuero oscuro. Debajo me puse unas medias grises tupidas y unos botines de tacón bajo. Me trencé el pelo sin apretarlo. Sin perfume, solo el olor a jabón y a piel. Cuando volví a la cocina, él ya estaba allí, bebiendo agua. Levantó la vista, me miró y se quedó inmóvil. «Has cambiado», susurró. «Solo me he puesto un vestido», respondí, intentando parecer indiferente, aunque mi corazón latía desbocado. Se acercó más. Sus dedos, temblando ligeramente, se deslizaron por mi brazo, desde el codo hacia arriba. Sentí una corriente eléctrica entre nosotros. No era una pasión brusca, sino esa tensión que nace en el silencio entre dos personas que han callado durante demasiado tiempo. «No sé qué está pasando», susurré. «¿Y si simplemente, estamos?» Su voz era casi inaudible. Asentí, incapaz de apartar la mirada. Sus labios rozaron mi mejilla con cuidado, y luego se deslizaron lentamente hacia mi cuello. Era como si pidiera permiso con cada movimiento. Yo no lo detuve. Esa noche abrí de par en par las ventanas del salón, quité las viejas cortinas polvorientas y limpié los cristales hasta que brillaron. La casa, por fin, empezó a respirar. Él estaba en el pequeño garaje, arrodillado en el suelo de cemento, arreglando una vieja Vespa que había sido de Javier. Tenía una linterna en la boca y estaba cubierto de aceite de motor. Me acerqué en silencio. Levantó la vista, el haz de luz bailó por el techo y sonrió. «Pronto estarás recorriendo el pueblo como en tu juventud». Yo en mi juventud no conducía motos, resoplé, fingiendo indiferencia. «Pues empezarás ahora», dijo, y su risa resonó en el pequeño espacio. Más tarde, por la noche,
nos sentamos junto al brasero eléctrico que calentaba el salón. Yo llevaba unos calcetines largos de lana y mi bata de siempre, él, unos pantalones de chándal. Empezó a masajearme los pies. Sus dedos ásperos se deslizaban por mis plantas, con cuidado, como si estuviera leyendo un mapa. Lo hacía con respeto, con una atención que no era hacia un cuerpo, sino hacia una persona. Y pensé, ¿y si no se hubiera quedado por casualidad? Cuando se fue a su sofá para dormir, se detuvo en la puerta y dijo: «No me iré si no me lo pides». Yo no se lo pedí. La vida empezó a coger un ritmo nuevo. Por la mañana, pan tostado con aceite, té verde y el olor a jabón limpio en el cuello de su camisa. Durante el día, él se encerraba en el garaje a trastear con las viejas herramientas de Javier. Yo oía el rechinar del metal oxidado y sus maldiciones en voz baja, y ese sonido era mejor que cualquier música. Significaba que estaba cerca. Yo caminaba descalza por la casa, con mi vestido de lana color miel, el pelo recogido en un moño deshecho y un toque de brillo en los labios. Casi imperceptible. Aunque nadie me viera. Aunque solo me viera yo. Él entraba, como siempre, con una bolsa del mercado. Manzanas secas, un tarro de miel, un destornillador nuevo y un chiste que le había contado la vendedora. Nos reíamos, y la risa sonaba casi real. Se sentó a mi lado en el sofá. ¿Otra vez en silencio?, dijo. Solo pienso, mentí. ¿En nosotros? Asentí. Tengo miedo, susurré. Eres joven, guapo. Tienes toda la vida por delante. Encontrarás a alguien que no use medias de lana por la noche ni cierre las ventanas con 3 cerrojos. Tomó mi mano. Sus dedos, con sus pequeñas durezas, se sentían fuertes y honestos. Entrelazó los suyos con los míos. ¿Y tú, entonces, no mereces que te quieran? No supe qué responder. Yo solo ofrezco mantas y recuerdos, susurré, apenas respirando. Me miró a los ojos, y había algo nuevo en ellos. No solo calidez, sino también un atisbo de dolor. ¿Sabes?, dijo. Crees que eres una grieta, pero yo veo la luz que se filtra a través de ella. Eres un farol, Isabel. Iluminas incluso cuando crees que estás a oscuras. Esas palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No podía tragarlas, pero tampoco podía dejarlas salir. Vibraban dentro de mí, como el latido de un corazón que llevaba demasiado tiempo sin escuchar. Más tarde, mientras me lavaba el pelo en la ducha, él entró en el baño. Era algo habitual, silencioso. Yo estaba de pie bajo el agua caliente, con mi albornoz fino pegado al cuerpo. Se acercó, cogió un peine del estante y empezó a desenredar mi pelo mojado. Lento, cuidadoso, como si temiera hacerme daño. Me di la vuelta. Su rostro estaba muy cerca. Mi cuerpo quedó enmarcado entre sus rodillas. El albornoz se abrió ligeramente, revelando la sencilla lencería que llevaba debajo. Me la había puesto por la mañana, sin saber por qué. Ahora lo sabía. Sus dedos se deslizaron por el tirante de mi sujetador, y sus labios bajaron hasta mis rodillas. Me besó a través de la fina tela de las medias. No fue un acto sobre el sexo, sino sobre el reconocimiento. Yo era una mujer. No una viuda, no una función, no una sombra. Se durmió con la cabeza apoyada en mi vientre. Acaricié su pelo y pensé, si esto es un error, que sea el más feliz de todos. La primavera llegó a Alquería Blanca lentamente, de puntillas. El hielo de los viejos cubos junto al cobertizo se derritió, un goteo tímido comenzó a sonar en los canalones y las manchas de sol en el alféizar de la ventana se volvieron cálidas, casi vivas. La fotografía de Javier en su marco seguía en la cómoda, junto a un cuenco para las monedas. Mateo la miraba a menudo. No con celos, sino con respeto.
A veces incluso le susurraba algo, pensando que yo no lo oía. Pero yo sí lo oía. Él me traía pequeñas alegrías, unos pasteles de la estación de autobuses, una nueva funda para el móvil con gatos estampados, o simplemente me ataba los cordones cuando me agachaba, o me alisaba el borde del vestido pensando que no me daba cuenta. Y yo seguía colgando mis batas de seda de forma que se deslizaran un poco de los hombros y usando medias incluso en la soledad. No porque quisiera seducir, sino porque quería ser una mujer. Ante sus ojos. Y ante los míos. Una mañana me desperté. La almohada a mi lado estaba vacía y fría. Su teléfono, apagado. En la cocina reinaba un silencio atronador y, sobre la mesa, había una nota. He ido a Jerez. Volveré por la noche. No pienses tonterías. M. Pero yo pensé. Porque el corazón no soporta el silencio. Exige sonidos, pasos en el pasillo, el golpe de una taza sobre la mesa, su olor en la almohada. Vagué por la casa con un ligero vestido de casa. El pelo suelto. El suelo enfriaba mis talones y el pecho se sentía tan vacío como el día que me dijeron que Javier se había ido. De repente, una corriente de aire. La cortina se agitó, como si alguien se hubiera movido. Me giré. No había nadie. Por la noche regresó. Con un termo, unos pasteles y la misma mirada tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no llamaste? Le pregunté, sin mirarlo. Sabía que empezarías a tener miedo. Por eso te dejé la nota. No tengo miedo de que te vayas. Tengo miedo de que un día no vuelvas. Se acercó en silencio. Me abrazó, pegando su mejilla a la mía. Como si con eso pudiera arreglarlo todo. Yo no soy él, susurró. No me iré. Pero no pude detenerme. Las palabras fluían solas, amargas y llenas de pavor. Eres joven, guapo. Puedes tener una familia, hijos, mujeres sin mantas de lana, sin pastillas por la noche, sin mis fantasmas. Él se apartó. Y por primera vez en todo este tiempo, su mirada se volvió diferente. Directa, dura. ¿Y tú, entonces, no mereces que te quieran? Su voz sonaba tensa por el dolor contenido. ¿Crees que eres una grieta y yo veo la luz? Brillas, Isabel. Aunque sea con intermitencias. No sabía cómo retener esas palabras. Arañaban por dentro, como si se abrieran paso hasta la esencia misma de mi ser. Y en ese preciso instante, llamaron a la puerta. Fui a abrir. En el umbral había una mujer joven con una chaqueta azul y una bolsa de viaje a sus pies. Perdone, dijo. Busco a Mateo. Dijo que se quedaría en casa de su tía. Soy su prometida. El mundo se detuvo. Mateo apareció a mi espalda, sin tiempo a decir una sola palabra. Le miré a los ojos. Él me miró a los míos. Y todo quedó claro. Dio un paso hacia mí, pero yo ya estaba cerrando la puerta, lenta, muy lentamente. Y tras ella, comenzaba un silencio completamente diferente. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio que se desploma tras la muerte. No ese que zumba en los oídos, como si alguien se hubiera olvidado de apagar el dolor. Este era un silencio diferente, viscoso, como miel solidificada. Se pegaba a la piel, a los dedos, a la respiración. Estaba sentada en la cocina con mi bata de seda favorita, la misma con la que él me había peinado, y miraba por la ventana. En el tendedero del patio todavía colgaba su camisa, con olor a aceite de motor, a cuero y a algo muy masculino, con su propia gravedad. No regresó. Ni por la tarde, ni por la mañana, ni al día siguiente. El teléfono permaneció mudo. Yo no llamé. Fue mi elección cerrar aquella puerta.
Pero cada día que pasaba, sentía como él seguía viviendo en mí. En la forma en que preparaba el té, en cómo ataba el cinturón de la bata con 2 nudos en lugar de uno, en cómo dejaba una taza vacía en su lado de la mesa. La fotografía de Javier seguía sobre la cómoda. La miraba y pensaba, tú lo habrías entendido. Quizá hasta habrías sonreído. Tú sabías cuánto echaba de menos, ya no el amor, sino un simple contacto que no contuviera lástima. Entonces empecé a salir más de casa. Iba al mercado con mis medias de lana, y bajo el abrigo me ponía la lencería de encaje, como si me protegiera del viento. La gente me saludaba con la cabeza. Nadie preguntaba cómo estaba. Y un día, junto a la oficina de correos, se me acercó doña Elvira, una vieja vecina. ¿Y por qué no está contigo tu guapo muchacho? Era tan sonriente. Le gustaba la miel. Y como la miraba a usted, Isabel, la miraba como un marinero mira a un faro en la tormenta. Sonreí, pero por dentro sentí una punzada de dolor. Un faro. Faro. Y él nunca llegó a ver la luz. La apagué yo misma cuando creí que no era digna. Pasó una semana. No sabía dónde estaba, pero todavía lo sentía en mí. En las palmas de mis manos, en la base de mi espalda, en mi piel, que había vuelto a estar viva. No lloraba, no había lágrimas. Solo una extraña y silenciosa gratitud por haberme recordado lo que era ser. Y aún así, no sabía si esto era el final o solo una pausa. Y entonces, una tarde. Regresé del mercado, dejé las manzanas sobre la mesa y de repente lo noté, en el alféizar de la ventana, había una taza nueva. Exactamente igual que la suya, pero con una pequeña inscripción hecha a mano. Donde hay luz, siempre estás tú. Miré a mi alrededor. El pasillo, vacío. El perchero, vacío. Ni pasos, ni olores. Solo la taza. Me senté. La cogí entre mis manos. Estaba tibia. Quizá había estado aquí. Quizá volvería.